Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, pueden sentarse. Un gusto poder estar reunidos para adorar, bendecir el nombre del Señor, amén. Y reconocer su cuidado, su bondad. Nuestras mesas han tenido alimento, ver a nuestras familias reunidas, nuestros hijos, hijas, nietos, y ver cómo la misericordia de Dios cada mañana es nueva su bendición. ¿Dice el amén, hermanos? Maravilloso poder estar escuchando los testimonios, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y cómo nosotros, conforme oímos la palabra y la vamos aplicando a nuestra vida, somos los primeros testigos de ver la manifestación del poder de Dios. ¿Dice el amén? Me gozaba hace unos momentos, se los voy a dejar así en incógnita, pero solo para que alabe al Señor. De pronto, en esta situación de violencia que vivimos, uno de nuestros hermanos se encuentra en medio de un tiro cruzado, de un ambiente, policías contra maleantes, y estoy hablándole de hace poco, de algunas horas, pero como el Señor le libra, dice el amén, le guarda, donde los mismos autoridades le dicen bájate, escóndete, y tienen que aprender a los maleantes. Es un momento muy difícil, pero aún allí podemos ver la misericordia de Dios, dicen amén. Entonces estamos hablando de cosas frescas, reales. Un día tenemos que partir, por supuesto, pero el día que el Señor nos llame, amén, en el tiempo del Señor, no cuando al enemigo se le ocurra. Y así podemos estar viendo diferentes cosas. Alguien me compartía sobre esta provisión de Dios, situaciones difíciles donde financieramente a veces de pronto no hay respuesta, y como el brazo de Jehová, la provisión viene, dicen amén. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Verdad? Por eso cantamos verdades, realidades. Lo que vivimos con la ayuda del Señor es maravilloso. Solo basta ver nuestras familias, nosotros mismos, darle gracias al Señor por nuestros trabajos, todo, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, de lo alto, de parte de Dios. ¿Dicen amén? Así que damos gracias a Dios. Esta semana pasada estuve trabajando en un lugar de un terreno bastante accidentado, por decir así, ¿verdad? Y tuvimos que levantar alguna estructura de madera muy incómoda, y pues cada mañana hablando al Señor, líbranos, guárdanos, Señor, en cualquier momento un descuido, dice el amén, pasan. Sin embargo, gracias a Dios, podemos ver aún allí la mano del Señor cuidándonos, protegiéndonos, ¿verdad? Y esto es cuando nos damos cuenta, pero imagínense, a veces ni cuenta nos damos. Dice la Escritura que nos libra de saetas que vuelan en la oscuridad y ni cuenta nos damos. Pero mire, aquí estamos todavía por misericordia de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el cuidado de Dios? Muy bien, pensando en todo esto, entonces vamos a continuar con la palabra, y quiero invitarlos a que sigamos guardando la línea de pensamiento, cultivando nuestras vidas, porque el Evangelio no solamente es oírlo, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiere decir, aplicándola, mirándola en nuestra propia vida. Cuando nos convertimos, empezamos a oír la palabra, y le dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, amén. Entonces, conforme va creciendo nuestro entendimiento y seguimos creyendo en el Señor, pues vamos obedeciendo su palabra, y esto nos lleva en un proceso de crecimiento, de tal manera que cada día podemos ver nosotros mismos el cambio que Dios hace. Una de las razones que muchas personas no han querido continuar en el Evangelio es porque esperan que hoy aceptaron al Señor, hoy dijeron yo necesito que oren por mí, y oramos, claro que sí, pero otro día enfrentan la vida, el trabajo, las situaciones, y de pronto se da cuenta que sigue actuando igual, que batalla con el carácter, que cualquier situación nos saca de control. Y entonces alguien dice, no, pues no, yo creo que
no la hago para el cristianismo porque me prendo, la sangre se me sube. No, pero me ejercite tantito. Aquí estamos todos exactamente en el mismo barco. Pero ¿qué pasa? Que cuando allá de pronto se nos quiere subir el apellido, aclamamos mentalmente a lo que hemos aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Y lo aplicamos, y la palabra que es Espíritu de Dios nos baja, nos pone. En otras palabras, si tú aceptas al Señor hoy, no esperes que mañana todo va a cambiar. No, la salvación es en el momento que tú confiesas: Señor, te necesito, sálvame, perdóname. Y créemelo, Dios lo hace. Es un momento glorioso, es un segundo. Pero, por favor, entendamos, la regeneración viene conforme vamos entendiendo la palabra y aplicándola a nuestra vida. Y por eso la Biblia nos invita a creer, a crecer y a buscar más del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, les animo a que no se autocondene a sí mismo, a sí misma, sino dése cuenta que el Señor nos va cambiando, nos va transformando. Amén. Estuvimos viendo entonces el impacto que Dios causó a la ciudad de Samaria con el testimonio de la mujer samaritana. Nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo mismo llegó a Samaria y entonces la multitud también creyó, muchos en él, y a la mujer le dijeron: está bien, tus dichos los hemos oído y creemos, pero también ahora lo hemos oído a él y creemos. Y muchos creyeron en el Señor. La Biblia nos muestra que el Señor se quedó con ellos unos días y muchos se acercaron, abrazaron la palabra del Señor. Cuando seguimos leyendo la Escritura, tú encuentras más adelante y vas a encontrar que Felipe, un siervo del Señor, llega a Samaria, donde ya el terreno había sido preparado por esta mujer con las buenas nuevas del Evangelio y la presencia de Jesús, y te das cuenta leyendo que Felipe bautizaba mucha gente que se convertía al Señor. Así que el bautismo es un mandamiento, es algo que el Señor ha mandado, es algo que Él mismo nos dio el ejemplo. Ahorita le voy a dar las escrituras donde precisamente fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y al ver esto tenemos que entender que por eso el libro de Marcos, cuando tú abres el primer capítulo de Marcos, enseguida vas a encontrar el subtítulo: Bautismo de Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Marcos, el evangelista, pone como algo prioritario, como algo esencial, que una vez que hemos oído la palabra, hay que obedecerla, porque en primer lugar es ejemplo de Jesús, segundo es mandato del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero quiero regresar un poquito para explicar qué es el bautismo. La palabra bautismo en sí significa meter bajo el agua o zambullir, inmersión en el agua. Este acto es un testimonio público que cada persona que ha venido oyendo la palabra, Dios toca su corazón y entonces quiere obedecer. Es un acto voluntario, es una confesión y es un acto también donde es testimonio público, es decir, no me avergüenzo del Evangelio, amén. Y entonces por eso los bautismos se hacen siempre delante de público, de la gente. Y el requisito es creer. Y segundo, por supuesto, tiene que haber agua. Y cuando hablo de bautismo significa meter bajo el agua, zambullir, es porque es la manera correcta. Allá por tradiciones, en nuestra cultura y creencia popular, pues se bautiza hasta los niños por esparción. Y en la Biblia no lo encontramos, no existe, no es correcto. Jesús cuando nació y era un bebé lo trajo María y José al templo. Eso lo encuentra en el capítulo 2 de Lucas. Lo trajeron al templo para presentarlo a Dios. Es decir, dar gracias y dedicarlo a Dios. Porque
Óigame, la bendición de Dios más grande a lo que es la familia es el regalo de niños, ¿dicen amén? El Señor nos muestra en su palabra, bendito el fruto de tu vientre. Así que es una bendición, es un regalo del Señor. El bautismo es para dar el testimonio público, obedecer de una persona adulta que entiende y voluntariamente confiesa, y que además lo que busca es paz con Dios y busca el perdón de sus pecados. Así que pongan mucha atención. La regeneración y el cambio son lentos. La salvación es inmediata. Amén. Pero el bautismo no salva a nadie. Es un acto de obediencia. Lo que te salva es creer en Cristo Jesús. Y cuando he creído, entonces vengo a bautizarme. ¿Dicen amén? Por lo tanto, un niño no tiene que arrepentirse porque además el bautismo es para perdón de pecados. ¿Dicen amén? Porque estás confesando. Antes del bautismo es una confesión voluntaria de hombre o mujer que dice a Dios: Señor, me arrepiento de todo mi pasado, errores, pecados, perdóname, te recibo en mi corazón. El Señor lo hace, el Espíritu Santo lo hace. Y en ese momento eres libre del pecado. Y cuando estamos hablando de libre del pecado, estamos hablando de que hay una carga que se va. A partir de ese momento levantasle el rostro y alguien puede recordar tu pasado, sobre todo en conductas malas. Usted llámele cualquier conducta mala. Y alguien puede decirte: hey, no es cierto, tú eres hipócrita, acuérdate que el mes pasado esto, el año pasado. Y el enemigo es el acusador y usa personas para apuntarnos. Pero tú y yo levantamos el rostro y miramos de frente. ¿Sabes qué? Eso fue antes. Entregué mi vida a Cristo y hoy soy hombre nuevo, soy una mujer nueva. ¿Dicen amén? Y eso es lo que nos da esa paz y esa confianza. Y seguimos avanzando en conocer y aplicarnos la palabra. ¿Cuántos lo creen, amén, hermanos? El capítulo 8 de Hechos, en el capítulo 30, en el verso 36, ya lo hemos leído antes, pero quiero solo llamar su atención, es una confesión voluntaria. Y me refiero a esto porque hay personas que a veces insisten mucho: hermano, tienes que bautizarte, y ándale, y ahora es cuando, y tienes que. No se trata de forzar a nadie. Se trata de, sí, predicarte, recordarte, pero la decisión la toma cada hombre y mujer. ¿Dicen amén? Expliqué que aquel negrito eunuco había venido de Etiopía a adorar a Jerusalén, recibió un folleto de la Biblia, la historia o el capítulo 53 de Isaías, y entonces él va de regreso y va leyendo. Y es cuando el Espíritu del Señor dirige a Felipe para que venga con él y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: no, pues si no hay quien me lo explique. Y Felipe le explica. Escuche bien, entonces él está oyendo la palabra. Y el carruaje, da la idea de que subió a un carruaje con él. Y en algún momento que pasa enfrente, hay un río, hay agua. Y el mismo hombre que oyó la palabra, él pregunta: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice: pues nada, si bien crees, bien puedes. Aquí está la confesión voluntaria. Contesta el eunuco: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que ascendieron los dos al lago, al río, y inmediatamente Felipe le bautizó. Así que el requisito es una confesión voluntaria. Cuando hemos oído la palabra y hemos entendido que hay que obedecer al Señor, pues entonces obedecemos. ¿Dicen amén? Y vuelvo a repetir: no se preocupe de que usted va a cambiar por sus propias fuerzas del día para otro. De hecho, se lo compruebo con algunos que batallamos con diferentes vicios, por decir así. El que fumaba, el que tomaba, ya eso es un hábito. ¿Y cuántas veces hemos sido alguien que dice: bueno, yo tomo porque pues yo lo decido, pero cuando yo quiera lo dejo? Es cuestión de fuerza de voluntad. ¿Han oído eso?
Sí, pero la fuerza de voluntad ya se les alargó 10, 20 años. No existe tal fuerza de voluntad. Ahora, estoy hablando de eso, pero ¿qué de los que son bien mal hablados también? No pueden hablar sin tirar ajos y cebollas, ¿no es cierto? A cualquier cosa. Y con el tiempo es tan común para ellos que no se dan cuenta de que a veces están en un restaurante, hay familia en la siguiente mesa y se les salen unas palabrotas y entonces hay gente que a veces no se aguanta y le dice, oye amigo, disculpe, aquí vemos familia, aquí hay niños. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Pero lo que no entiende el otro lado es que el que ya está no solamente enviciado con cigarro, bebida, está enviciado también con modos de hablar. Como él se le hace o a ella muy fácil y ya muy común, pues piensa que todo mundo. Pero no es así. No es todo mundo. Pero la persona debe estar consciente que tiene un problema, hay una atadura. Entonces cuando viene la palabra a nuestro corazón y oímos, el Espíritu Santo se encarga de ir cortándonos la lengua. Decía mi mamá, no sea lengón. Muchos de los dichos de nuestros viejos tenían mucha razón. ¿Cuántos se recuerdan? Entonces, es un proceso. Y estoy mencionando esto porque vuelvo a repetir, hay personas que no ven un cambio en ellos mismos o en ellas mismas pronto y se desesperan. No, espérate, es que tú no hay fuerza de voluntad que cambie. Quien cambia esto es la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Cualquier situación nos mueve, pero cuando oyes la palabra nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Dicen amén? Entonces queda fuera la fuerza de voluntad y entra el efecto de la palabra. Ahora hay dominio propio. Es decir, antes yo estaba montado en un caballo, le jalaba el freno, le daba para acá y para allá. Sí, pero ahora el que me monta es Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y créemelo, el Espíritu Santo a veces andamos ahí y nos jala, alto, aquí no. Cierra la boca. ¿Cómo? Porque dentro de uno hay un redarguir del Señor. Por eso no crea que la Biblia habla en vano, dice, espero que nadie se me asuste, pero dice la Biblia, no seáis como el mulo, ni como el caballo. ¿Quién ha leído eso en la Biblia? Amén. Bueno, ahí a la salida, si alguno sabe la escritura, se la comparte a alguien más. Porque es importante darnos cuenta que esto es así. Ahora bien, capítulo 12 de Romanos, en su verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, escuche bien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué cosa tan diferente. Entonces no es la fuerza de voluntad. Aquí está la bendición. Cuando tú y yo entramos a la palabra y Dios está cambiando nuestra vida, entonces nos damos cuenta que entonces ahora sí tengo forma de transformarme, pero no con mi fuerza de voluntad, sino con el entendimiento de la palabra. ¿Dicen amén? Lo vuelvo a repetir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Por eso dice la Escritura que no seamos solamente oidores, sino oidores y hacedores de la palabra. Entonces, cuando hay una inquietud dentro de nosotros de la palabra, solo hay que obedecer y nos damos cuenta que el entendimiento que ahora tenemos, al aplicarlo a nuestra vida, entonces nos permite ser transformados. Y esto es un proceso poco a poco. Si piensa que algún día va a ser perfecto, no se preocupe por eso, no lo hay, no lo habremos. Por eso necesitamos a Cristo, porque Él sí es perfecto, ¿dice amén? Y la diferencia es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando estamos en Cristo, ojo, estamos en el camino de la perfección, siendo perfeccionados. Por lo cual el resto de nuestra vida, ahí está la palabra, perfeccionándonos, ¿dice amén? Perfeccionándonos. No importa si tienes 3 meses de oír la palabra, 10 años, 20, 40, 70, no somos perfectos, pero estamos en el camino
siendo perfeccionados. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Entonces, una vez que estamos en esta marcha, tenemos que entender entonces qué es lo que significa el bautismo. Entonces ya entendimos, es un paso de obediencia público y es un acto, como primer acto, como dije la semana pasada, no para ser miembro de un club o de una congregación de determinado nombre, no, sino al darse testimonio público y esa petición, esa confesión, yo necesito ser bautizado, quiero obedecer al Señor, es que perteneces, no a la iglesia de Chino, ni a la de Tijuana, ni de Estados Unidos, perteneces a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en sí, en todo el planeta, los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, el mismo bautismo también tiene simbolismos. Uno de los primeros simbolismos es que simboliza muerte, sepultura. Cuando usted baja las aguas bautismales, espero que entendamos esto, Efesios nos dice, estábamos muertos en delitos y pecados antes de conocer al Señor. No teníamos vida. Al aceptar a Cristo, cobramos vida. Pero este capítulo que voy a mostrar enseguida, nos muestra que al estar bajo el agua es un acto como el que sepultas a alguien bajo tierra. Quedas cubierto de tierra, muere. En el bautismo, ir bajo el agua significa eso. Es decir, muero al pasado, el yo de antes, el yo de ayer, de antier, muere, porque necesito una vida nueva en Cristo. El acto del bautismo bajo el agua significa sepultura, simboliza muerte. Y levantado del agua significa vida nueva, novedad de vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces, mucho cuidado porque a veces el enemigo nos ataca. Cuando he estado explicando que estamos en el camino de perfección, me refiero porque el enemigo no te lastime, no te engañe, y a veces pues amigos, parientes o gente, el enemigo la usa para desanimarnos. De pronto se nos sube el carácter, nos sale algo y alguien luego lo ve, ay, cristianito, ¿no que eras cristiano? Y luego algunos hasta te dicen, no, si no se murió bien. Salió el mismo, entró pecador seco y salió pecador mojado. Hay carrillitas por ahí. No confundamos. Simboliza muerte, sí. Me levanté a novedad de vida. Pero ¿qué está pasando? Estoy siendo perfeccionado, dicen amén. Porque cada hombre y cada mujer, aunque alguien quiera darle esa broma o burla, tiene que darse cuenta que hombre y mujer que está batallando con ciertas fallas, pero también tiene que reconocer que ese hombre, esa mujer ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Que hay cosas que no son lo mismo. Es decir, cada día vamos creciendo más y más. Por eso hago mucho énfasis en esto. El Evangelio, lo que aprendemos es para aquí y ahora, para vivirlo. Según vivamos obedeciendo al Señor, eso garantiza vida eterna. ¿Dicen amén? Por eso menciono, no hay instrucciones en la Biblia para cómo vivir en la eternidad. No lo hay. ¿Por qué? Porque la instrucción es para vivirlo aquí, obedecer aquí. Ya cuando lleguemos a la presencia del Señor, no hay instrucción. ¿Por qué? Porque Él será la instrucción. ¿Dicen amén? El asunto aquí es cómo vivimos hoy. Tomamos la palabra, obedecemos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo aclara la palabra. ¿Dicen amén? Así que Romanos capítulo 6, y quiero leer una poquita lectura amplia, que ella misma responde. El capítulo 6, verso 3 al 6, y precisamente estamos hablando de esa sepultura que simboliza el bautismo, y el salir del agua significa resurrección también.
Romanos 6, verso 3 al 6. Empieza con una pregunta, punto de interrogación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escuché bien, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es lo glorioso. Entonces, es sepultura, es muerte, muerte al pecado, muerte al yo antiguo, pero también es novedad de vida. Allá en México hace muchos años se usaba mucho este saludo. Hoy ya casi no, ¿verdad? Ahora hay muchas formas de saludar. Pero si alguien se recuerda haber oído, levante su mano cuando alguien decía, ¿qué novedad? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué novedad? Y algunos decían, no, pues ninguna. Mientras que otros, no, pues amanecí. Ya es novedad, ¿verdad? Bueno, esa novedad, aplicándolo a lo que la Biblia nos acaba de mostrar, es vida nueva en Cristo Jesús. Alguien le dices, buenos días, y te contesta medio con el apellido arriba. ¿Y qué tienen de buenos? Para mí todos los días son iguales. ¿Alguien ha oído eso? Hay problemas en el alma. Se necesita Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega, llena el corazón. Y entonces alguien te dice buenos días. Vaya que sí, buenos días, porque nuevas son sus bendiciones cada mañana. ¿Se da cuenta cómo es la palabra completa? Entonces, esto es glorioso. Hay una vida nueva. No nomás es un rito, es un acto y porque todos lo hacen, lo hago. No. Estoy obedeciendo y necesito la paz del Señor, su bendición. ¿Dice amén? ¿Y qué es lo que sucede? Que andamos en vida nueva. Los amigos, parientes y familiares, ellos tienen que reconocer, porque conforme vamos obedeciendo la palabra del Señor, entre ellos platican, ¿te fijaste que fulano, fulana, qué cambiados, verdad? Qué cambiados. Y algunos se atreven a preguntarte, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues qué bendita pregunta, aprovecha y dígale, pues no hice nada. Cristo ha hecho todo en mi vida con su palabra. Es una oportunidad para hablar. Alguna vez le he compartido esto y se lo digo nuevamente. Me platica mi padre cuando él trabajaba en una fábrica muy grande en la Ciudad de México. Él manejaba una máquina enorme, un troquel le llamaban. De esas máquinas que ponían un pedazo de lámina grande a la base y el operador bajaba el tonelaje. Y de un solo golpe hacía un cofre, una puerta, X, cualquier, ya ve que había muchos muebles de lámina antes, camas de lámina, cabeceras. Y es lo que él hacía. No, pues él se sentía como dicen, el Juan Camaney, ¿verdad? Para aquellos años ganaba, y él se sentía que era el rey del mundo. Y era bien tomador mi papá. Y era un mal padre, mal esposo. Y no crea que me agrada recordar esto. Yo no nacía, pero mis hermanos mayores confirmaron, ellos sí miraron, no se diga mi madre. Tomado, alcoholizado, llegaba hasta golpear a mi madre. Y llegaba a la puerta de la casa de mi madre, las amigas, las amigotas, ¿verdad? Y preguntaban, ¿no está el argentino? Porque hasta eso se puso otro nombre. Era muy fantoche mi papá. Traje cruzado, zapatos blancos, blanco y negro, unas corbatotas que parecían bufandas, ¿verdad? Gafas redondas oscuras. No, pues el varón dandy de la colonia, ¿no? ¿No está el argentino?
Salía mi madre a abrir la puerta, imagínense. Mamá ya estaba amenazada. Así que sí, ahorita le hablo. ¿Quién es? Es mi hermana y mis sobrinos. Esa era la vida de mamá. Así que a grandes rasgos le estoy hablando que Dios cambia porque cambia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la palabra llegó, esta palabra al corazón de mi padre, estando en una reunión como esta, se cantó un coro precioso y coro, así que el siguiente lunes él estaba en el trabajo y de pronto el Señor lo había tocado en la reunión, pero en el trabajo empezó y andaba chiflando un coro, como el último que acabamos de cantar. Lléname, la, 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 la. ¿Se acuerdan el último? Que tu presencia, la, 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 la. Se la pongo así, andaba mi papá. Y manejando la máquina y chifle y chifle. Hasta que alguien le dijo, oye, ¿y esa melodía? ¿Cuál? Pues la que está chiflando. Ni cuenta se daba que andaba chiflando. El Señor había cambiado. Empezó la obra regeneradora, dicen a mí. Y eso cambió. Y conforme la palabra vino llegando, entonces él le preguntaban las burlas en la calle, hey, ¿es tu hermana y tus sobrinos? No, señores, es mi esposa y son mis hijos. Y a la basura todo el disfraz que traía para vestirse tranquilo, y es una bendición. Dios cambió la vida de mi padre. Caminamos como hijo y papá por los últimos años, pero también caminamos como siervos de Dios. Yo asistía a sus actividades, él apoyaba los viajes misioneros. A veces estábamos en diferentes partes predicando de la República Mexicana y de pronto en algún lugar nos encontrábamos. Qué bendición es ver cómo Dios obra y cambia las vidas. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Así que no hay tal fuerza de voluntad. Es la palabra viva y eficaz, dicen amén. Y además Dios la envió y dice que la envió y no volverá vacía. Antes hará aquello para lo que Dios la envió. Pero vuelvo a repetir, es un proceso, pero muere el hombre antiguo, muere la mujer antigua y Dios levanta un hombre, una mujer nueva, y esta es la novedad de vida. El capítulo 22 del libro de los Hechos nos muestra que también bautismo simboliza lavamiento. ¿Cuántos creen que antes de venir a Cristo venimos un poco sucios? Bastante sucios, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos capítulo 22, verso 16. Dice, es una pregunta. Pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Estas son palabras del siervo Ananías a Saulo antes de ser Pablo, el apóstol Pablo. El hombre que venía en busca de hacer más daño a cristianos, Dios lo toca, habla con él, porque esta es la verdad. Nosotros no buscamos de Dios, Dios nos busca a nosotros, ¿dicen amén? Y el Señor, a través de su siervo, le pregunta, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Salvación es inmediato al confesar, Señor, te necesito, perdóname. Viene salvación inmediatamente. E inmediatamente el Señor perdona tus pecados y los míos. Y empieza a avanzar lo que es la regeneración. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Otra de las cosas que simboliza, y ya lo acabamos de ver, pero ahorita lo entiende mejor, es que el bautismo simboliza resurrección y remarca la vida nueva. Capítulo 2 de Colosenses, en el verso 12, yo espero que estemos poniendo atención, por eso mencioné, representa bautismo sepultura y resurrección. Colosenses 2:12,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que la Escritura nos habla precisamente. Resurrección. En el bautismo se cumple nuestra obediencia, pero también lo que significa muerte bajo el agua, nos levanta del agua, resurrección. Muere el hombre, la mujer antiguo, y se levanta la nueva persona. Al principio mencioné que Marcos muestra el bautismo de Jesús como una prioridad, y eso lo encuentra en el capítulo 1 de Marcos, y la explicación la encuentra del capítulo 1, verso 9 al 11. Cuando usted habla del libro de Marcos se va a dar cuenta que esto parece como algo prioritario porque lo es, y vaya que lo es porque precisamente es el bautismo de Cristo. Dice el verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Verso 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quiero decirle que cada vez que tú y yo nos hemos bautizado, los que ya hemos aceptado al Señor, créemelo, cada vez que hemos estado pasando allí, esta voz sigue igual. El Señor se complace en ver hombres y mujeres que obedecen, que se bautizan. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aprende a oír la palabra del Espíritu que te dice, tú eres mi Hijo amado. Porque el único que nos puede hacer hechos hijos de Dios es Cristo. Cristo es el único camino para llegar a Dios. ¿Dicen amén? Hechos hijos de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Marcos hace una prioridad y ejemplo del bautismo en Jesús mismo, también entonces nos da ahora la instrucción hacia adelante. Marcos 16, capítulo 16, verso 15. El Señor está ordenando a sus discípulos, los está comisionando y le está diciendo, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alguien pregunta, entonces si no me bautizo, ¿estoy condenado? No, precisamente, escucha bien esto. En realidad, al no conocer a Cristo, estamos condenados todos, ¿dicen amén? Porque la paga del pecado es muerte. Ya estamos desechados. Pero lo que está explicando es que cuando ya hemos oído, es que hay que atender. El que creyere, ¿en qué? En la palabra, y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Pues sí, porque vuelves al mismo terreno, ya estamos condenados. Romanos dice, destituidos de la gloria de Dios, pero también nos dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dicen amén, en Cristo Jesús. Así que el seguir ajenos a la vida de Dios, por supuesto, automáticamente estamos condenados. Así que la bendición es aceptar y seremos salvos. El capítulo 2 de Hechos, el capítulo 2, versos 41 y 42, escuche bien, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. En esta escritura lo que encontramos, volvemos a lo mismo, los que recibieron su palabra. ¿Qué quiere decir? El que oyó, entendió y la recibió. ¿Quiénes se bautizan? Los que creen, los que han oído, dice la Biblia, los que han entendido. Y me llama la atención que estamos hablando de los primeros cristianos del Nuevo Testamento y dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Yo espero que usted piense en esto,
predicamos el Evangelio aquí, sobre todo los domingos, en todo el planeta se está predicando. Pero hoy por hoy, a través de los medios, se está predicando en todo el mundo, 24 horas. Y créemelo, cada día se añaden más y más. Hasta me atrevo a decir que 3,000 es nada, porque cada día se convierte. Hace 2 días, no sé si alguien miró uno de los programas de Impacto, Primer Impacto creo, y estaba muy sorprendida la reportera porque un joven muy famoso, no recuerdo si es de Europa, deportista joven, no ahorita de las Olimpiadas, no, un joven cualquiera, pero muy, muy conocido y con muchas finanzas, acaba de decirles, hasta aquí llegó, ¿por qué? Porque la palabra llegó, Cristo ha tocado mi vida, soy nueva criatura y me voy a dedicar a predicar la palabra. Le pregunta a la reportera y le dice, ¿y tus contratos? Los voy a terminar. ¿Cómo me agradó oír eso? Porque si algo hace la palabra del Señor, sucede que es el orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero es un deportista, no me acuerdo qué tipo de deporte, y estuvieron dando bastante información, solo que en ese ratito me llegó visita y ya me perdí toda la información. Pero me da gusto, porque si usted se fija ahorita, muchos hombres y mujeres de los medios artísticos están entregando su vida a Cristo. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Algunos no le creen porque dicen, no, mira, pues anda todavía en esto. Espérate tantito, está la regeneración. ¿Cuántos dicen amén? Está el proceso. Dios está cambiando. Hermanos, el Evangelio es para todos. La salvación es para todos y es gratis. Dijo el miércoles el siervo del Señor en el púlpito, es gratis la salvación, pero costó muy cara, costó la sangre de Cristo. Y es cierto, por eso cuando oyes la palabra del Señor, dice, carísimos, fuimos comprados a precio y a precio de sangre. ¿Dicen amén? Así que es glorioso siempre recordar esto. Entonces, entendiendo lo que significa el bautismo y a dónde el Señor nos quiere llevar a crecer, a convertirnos en hombres y mujeres firmes en la fe, ¿con qué propósito? Compartir con otros, ¿dicen amén? No solo con palabras, pero con hechos, con el testimonio, el comportamiento en casa, donde quiera que estemos, el Señor nos va transformando. Así que entendiendo, lo menos que podemos hacer es cultivar y seguir cultivando nuestra vida. Cuando uso la palabra cultivar, es una palabra que usamos el año pasado, todo el año, este año la volvimos a continuar. Y los que saben un poquito de campo, cultivar es una palabra que abarca mucho. ¿Será que puedo cultivar con los brazos cruzados, hermano? ¿Será que puedo controlar sentado en un sillón y con un control remoto? ¿No? Cultivar exige mucho de nosotros. Honestamente le pregunto, ¿alguien ha tenido experiencia en el campo en alguna tarea? Levante su mano, no le dé pena. 2, 3, 4. ¿Verdad que no se trata de estar ahí tranquilo? Demanda tiempo, sudor, si hay que preparar la tierra, si hay que desenhierbarla, después sembrar, y luego hay que esperar, hay que salen las primeros puntitas de la hierbita y cuidar que no vengan los pájaros a comérsela. Es un trabajal, cultivar. Bueno, a eso es lo que se trata. Sigamos cultivando nuestra vida cristiana, ¿dicen amén? No es fácil, va a haber momentos difíciles, igual que en el cultivo secular. Pero qué glorioso cuando pasó el tiempo y por fe miraste los surcos y sembraste, pero ahora el tiempo pasó y hay unas milpotas más altas que tú y yo y llenas de lotes. Qué gozo, ¿no? Pues prepárate porque tu vida va a estar llena de lotes también. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando simbólicamente, amén. No digo elotes, elototes en el Señor, amén. Frutos, resultados, porque seríamos muy ciegos si no vemos la bendición de Dios. Termino con esto. Al entender la palabra, el ejemplo de Jesús, que él mismo fue bautizado,
Entonces entendemos es un deber. Si tienes tiempo oyendo el Evangelio, y me refiero a los locales, pero también a la distancia, nuestros hermanos que por Facebook nos están viendo, ahí en la distancia, si has dejado pasar el tiempo y los años, porque crees que como no puedes cambiar tú por ti, me espero a bautizarme. No, espérate tantito, jamás te vas a cambiar. La palabra, el Espíritu Santo te va a cambiar. Pero hay que dar el primer paso, ¿dicen amén? Por eso dice Santiago, acercaos a mí, que decir, da un paso, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Y es lo que sucede. Entonces, al ver todo esto, entonces queda claro lo que el Señor dice en palabras tan sencillas en el capítulo 14 de Juan, en el verso 15, así de sencillo, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es lo primero? Guardar su palabra, quiere decir obedecer. Mandamiento, el Señor mandó que fuéramos bautizados. Hay muchísimo más material sobre esto, solo le estoy dando lo más básico y entender que es esencial, que si he oído la palabra, debo de hablar con el pastor y los líderes, yo necesito bautizarme. Ni estamos buscando ser mejores que nadie, ni estamos buscando ser miembros de determinada congregación, no, estamos buscando comunión con Dios y ser miembros de la familia de Dios. ¿Dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Si has recibido la palabra, si la has oído, pídele a Dios. Dile, Señor, aquí estoy, te necesito. Realmente veo tu bendición, tu cuidado. Porque cada mañana eres fiel. Aunque yo doy largas, tú eres fiel, Señor. Yo digo, tal vez mañana, después. Alguien dijo, no, yo estoy muy joven, ya que esté más viejito me bautizo. No, créemelo, jóvenes, viejitos y de todo, no podemos obedecer al Señor. Próximo domingo, si Dios nos presta vida, quiero compartir algo más sobre este tema, pero de cosas poco diferentes de los que han creído en el Señor y no han alcanzado a bautizarse. Pero te voy a mostrar con la Biblia cómo el amor de Dios es tan grande y cómo el Espíritu Santo hace la tarea. Por eso es importante que hoy bautismo simboliza también muerte, no se le olvide, muerte y resurrección. Y vamos a encontrar en la palabra personajes que creyeron, que se arrepintieron y no tuvieron tiempo de bautizarse, pero están en las manos de Dios. Y te vamos a explicar por qué. ¿Dicen amén? Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, si en nuestros medios y en la distancia hubiera hermanos, hermanas que tienen tiempo oyendo tu palabra, y por una razón u otra, o por influencias de pláticas de parientes y amigos, no han dado el paso, Señor, dales el poder, la libertad de hacer una confesión voluntaria para obedecer. Porque todo lo que necesitamos como seres humanos es tu paz, tu bendición. Pero también queremos ser obedientes y seguir avanzando. No quedar estancados 5 o 10 años en el mismo lugar sin avanzar. Señor, cada pensamiento que tu palabra nos deposita, permítenos obedecerlo. Señor, ya que no son gravosos tus mandamientos. Además son benéficos a nuestra propia vida, a nuestro hogar, nuestra familia. Cubres todas las áreas de nuestros hogares, porque tu palabra es limpia, es santa. Gracias, Señor. Esta tarde te rogamos, llévanos a la iglesia local, a nuestros hogares. Permítenos disfrutar el resto de la tarde con nuestra familia y permítenos cualquier oportunidad de hablar con alguien, compartirles, recordarles tu amor, tu bondad. Nos despedimos, Señor, con tu presencia, con la dirección de tu Espíritu Santo que nos acompañe y nos dirija. En Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Y las personas que ya el Señor ha tocado, porque ya hay confesiones que quieren bautizarse, así que muy pronto vamos a tener bautismos. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que si alguno de ustedes está decidido, tiene alguna pregunta, nomás hable a la oficina o con su servidor y nos podemos poner a platicar para dar este acto. Dios los bendiga, Dios les guarde.